Mi cuñada se ríe en nuestras caras en el funeral de nuestro padre porque iba a heredar toda la herencia, pero debería haber esperado a que el abogado regresara de sus vacaciones. Yo, de 45 años, y mi hermana Eva, de 41, acabamos de vivir uno de los momentos más emocionalmente agotadores de nuestras vidas. Nuestro padre falleció tras sufrir un segundo ataque al corazón en el mismo año. No fue inesperado, diría que llevaba años luchando con problemas cardíacos. Sin embargo, perder a tu padre siempre es doloroso. En medio de todo esto, tuvimos que lidiar con la toxicidad de nuestro hermano adoptivo John, de 47 años, y su esposa Luna. Mis padres lo adoptaron cuando tenía 9 o 10 años. Fue rescatado por los servicios de protección infantil. Venía de un hogar problemático con padres abusivos. Es 2 años mayor que yo, pero fue adoptado después de que nacimos mi hermana y yo. Uno de nuestros tíos trabajaba en los servicios de protección infantil. Una noche les contó a mis padres cómo, unos padres abusivos, habían torturado física y mentalmente a su hijo no deseado y cómo el equipo lo rescató. Mis padres sintieron lástima por él y lo adoptaron. Aunque mis padres le dieron a John el amor y la estabilidad que necesitaba, nunca logró conectar verdaderamente con Eva ni conmigo. No sé por qué. Nunca logramos integrarnos como hermanos. Siempre parecía que hablaba con una madurez exagerada para su edad, era demasiado sermoneador y trataba de ser demasiado perfecto. Tal vez su vida pasada tenía algo que ver con eso, siempre estaba a la defensiva. Eva y yo lo veíamos como pretencioso. Era mandón con nosotros, pero actuaba inocente y vulnerable frente a nuestros padres y mayores. Eva y yo veíamos a través de sus tendencias manipuladoras. Usaba su trágica historia como un arma, constantemente manipulando emocionalmente a mis padres para que le dieran afecto y atención. Mientras nosotros estudiábamos y trabajábamos duro porque es lo que debíamos hacer, John tomó otro camino. Sus padres biológicos nunca lo llevaron a la escuela, ni siquiera a una escuela comunitaria o guardería. Después de la adopción, mis padres hicieron todo lo posible por darle una educación buena, pero la escuela no era lo suyo. Le faltaba enfoque. Mis padres incluso lo llevaron a terapia, donde se descubrió que sus habilidades motoras finas estaban subdesarrolladas debido a su pasado abusivo. Tenía dificultades para concentrarse. Mis padres no lo forzaron a estudiar, por eso llegó hasta la preparatoria. Era bueno en la repostería, sus padres biológicos eran panaderos, y de ahí nació su interés. Mis padres vieron esto como una oportunidad para que construyera una carrera alrededor de ello. Lo inscribieron en clases de repostería y culinaria, y luego lo entrenaron con un profesional para que aprendiera sobre negocios antes de establecerle una tienda. Al menos el fruto del esfuerzo de Eva y mío valió, ya que ambos conseguimos becas parciales, que si bien no era mucho, pudimos complementar con préstamos estudiantiles. No es que nuestros padres se negaran a pagar nuestra educación, simplemente éramos muy autosuficientes. El problema era que John nunca dejó de depender de mis padres. Luego, en sus primeros 20, se casó con Luna. Ambos son como 2 gotas de agua, manipuladores y tóxicos. Siguieron dependiendo económicamente de mis padres. No puedo contar las veces que papá los rescató de problemas. Eva y yo advertimos a nuestros padres sobre su comportamiento, pero nos ignoraron. Estaban convencidos de que solo estaban ayudando a su hijo problemático. Eventualmente, dejamos de interferir. Ambos nos fuimos de casa para estudiar en la universidad y construimos nuestras propias vidas, aunque siempre nos mantuvimos en contacto y tuvimos una relación normal con nuestros padres. Sin embargo, siempre que John aparecía en escena, las cosas se volvían raras. Nuestros padres intentaron acercarnos, pero simplemente no pudimos. Muchos de nuestros familiares y parientes, incluido John, nos culparon de ser arrogantes. Eva y yo fuimos etiquetados como los hijos crueles que odiaban a su hermano adoptivo, pero eso no era verdad. Podíamos ver a través de las acciones de John, algo que la mayoría de las personas, incluidos nuestros padres, no podían. Mientras Eva y yo nos asentamos en una ciudad diferente, John compró una casa al otro lado de la calle de mis padres. Papá incluso lo ayudó a comprar esa casa. John y Luna secuestraron emocionalmente a nuestros padres. A veces, Eva y yo nos sentíamos distantes de ellos, aunque continuamos visitándolos en ocasiones especiales. Así que de alguna manera, nos alejamos. Ahora, Eva y yo estamos casados y tenemos hijos. Seguimos siendo cercanos, y afortunadamente, nuestras parejas se llevaban bien entre sí, así que terminamos reuniéndonos a menudo. Las cosas cambiaron cuando perdimos a nuestra madre durante la pandemia. Papá también se contagió, pero se recuperó. Después de que mamá falleció, papá estaba solo. Le pedimos que viniera a vivir con nosotros, pero se negó, insistiendo en que quería quedarse en la casa familiar donde él y mamá habían construido su vida juntos. Esa casa era muy especial para él. Hace un año sufrió un ataque al corazón, pero sobrevivió. Desde entonces, no sé qué pasó, pero empezó a visitarnos más a menudo. El mes pasado, me llamó de repente y dijo que estaba de camino a mi casa y preguntó si estaba bien. Le dije, claro, siempre eres bienvenido en mi casa. Llegó y abrazó a mis hijos un poco más tiempo y dijo que se sentía muy inquieto, así que pasó a ver a los niños.
2 días después, sufrió otro ataque al corazón. Lo llevamos de urgencia al hospital, pero en pocas horas, falleció. Mi esposa informó a todos, incluidos a John y a Luna. Eva y yo estábamos desconsolados, pero nuestro dolor se intensificó rápidamente por el drama que se desató. Le pedí a John que esperara porque íbamos a llevar el cuerpo de papá a nuestra casa familiar para el funeral. Pero no, John y Luna ya estaban en camino al hospital y nos pidieron que los esperáramos. John empezó a imponerse, diciendo que, como el hijo mayor, debía ser el encargado de tomar las decisiones sobre el funeral y otros arreglos. Llegaron al hospital e hicieron un escándalo. Luna no perdió tiempo en culparnos a Eva y a mí por no cuidar de papá, ya que, según ella, había pasado la mayor parte del último año viviendo y viajando con nosotros. No le importó que la mitad de la sala de espera nos estuviera mirando mientras gritaba: si ustedes dos no lo hubieran arrastrado de un lado a otro, quizá todavía estaría aquí. John no la detuvo, por supuesto. Solo se quedó ahí con los brazos cruzados, mirándonos con desprecio. Eva no se quedó callada y le respondió: hicimos más por papá de lo que tú podrías haber hecho jamás. Si tanto te importaba, tal vez podrías haber intentado cuidarlo en lugar de tratarlo como tu cajero automático personal. Fue un momento tenso y feo. Papá ya no estaba, y teníamos un funeral que organizar. Se realizó en la casa familiar donde mis padres habían vivido durante décadas. Eva y yo teníamos muchos recuerdos allí, pero para John y Luna, era un símbolo de derecho. El abogado de papá estaba fuera del país de vacaciones, por lo que tuvimos que esperar a que regresara para revelar el testamento. Hasta entonces, fue una pesadilla. Tan pronto como llegamos a la casa, John y Luna actuaron como si fueran los dueños y nosotros los invitados. Tenían la ventaja de estar en la misma ciudad y pudieron organizar el funeral rápidamente. Les dejamos tomar la iniciativa, tampoco estábamos buscando hacer de esto una competencia, era el funeral de nuestro padre. Él también era hijo de papá y tenía los mismos derechos que nosotros, así que dejamos pasar eso. Luna, de repente, se convirtió en la señora al mando de la casa. Corría de un lado a otro, mostrándose ocupada y pintando una imagen de nuera perfecta frente a la familia y amigos. Mi esposa y Eva estaban literalmente furiosas con su teatro. Durante el servicio, Luna no dejó de hablar sobre cómo papá la amaba más a ella que a mí y a Eva. Incluso citó a papá diciendo que amaba más a sus hijos que a los de Eva o a los míos. Todos sabíamos que eso no era cierto. Papá nunca diferenciaba entre sus nietos, eso seguro. Después del servicio, tan pronto como se fueron los invitados, Luna acorraló a Eva y a mí y dijo: ustedes dos necesitan empezar a empacar sus cosas, esta casa ahora le pertenece a John. John prácticamente fue lo único que tuvo durante años mi suegro, ustedes lo abandonaron. Yo estaba sorprendido de que pudiera decir esas cosas y me quedé mirándola. Eva preguntó: ¿qué quieres decir? Luna dijo: ¿qué tiene de sorprendente? Esta casa es nuestra ahora. Ustedes ni siquiera han vivido aquí en años, John merece la casa. Él es quien ha estado aquí para sus padres, no ustedes. Nosotros los cuidamos. Nuestros hijos tienen más recuerdos de esta casa que sus hijos o ustedes. Eva casi perdió la paciencia y le respondió: esta casa no es tuya, aún no, y no decides qué pasa con ella. Veamos qué dice realmente el testamento de papá antes de que empieces a jugar a ser propietaria. Ahora aléjate antes de que te dé una paliza. La discusión se puso bastante intensa, y Luna juró que nos arrastraría por el cabello una vez que se revelara el testamento. No van a creer lo que pasó después. Al día siguiente, el abogado nos llamó a su oficina para compartir una copia del testamento. Luna llegó con una mirada arrogante e imbatible, claramente esperando quedarse con la casa y todo lo demás. El abogado nos entregó el testamento y preguntó si queríamos que lo leyera y explicara. Luna intervino de inmediato, pidiéndole que explicara todo en detalle porque no quería que peleáramos con ellos después de que se revelara la verdad. El abogado aceptó encantado, pero la lectura la dejó furiosa. Los ahorros de papá se dividirían equitativamente entre los tres, John, Eva y yo. Yo heredé el fideicomiso que papá había establecido hace años, Eva recibió la casa familiar y John no recibió nada específico más allá de su parte de los ahorros. El abogado explicó las razones de papá, sentía que ya había hecho mucho por John en vida, ayudándolo a comprar su casa, ayudando con su negocio y asistiendo económicamente en numerosas ocasiones. Cualquiera que visitara su tienda podía ver que no generaba mucho dinero, y la razón era que John no tenía ninguna habilidad empresarial. Básicamente, esa tienda se mantenía por mi padre, que era el cerebro detrás de todo eso. Y John pensaba que papá era su salvavidas eterno y que siempre lo rescataría. Además, estaban completamente seguros de que heredarían todo porque se consideraban más cercanos a papá. El rostro de Luna se puso rojo de ira, y estaba casi echando humo. Dijo: ¿esto es una especie de broma? John era su hijo mayor y la persona más cercana a él, y no recibió nada, nada. Miró a John con desprecio y le dijo: mira lo que tu supuesto padre te hizo, te dejó nada más que migajas, me hiciste cocinar para él, cuidarlo y llevarlo al médico diciendo que un día nos daría la casa y todo lo que tenía. Casi maldijo a mi difunto padre en voz baja.
Eva y yo nos lanzamos hacia ella, exigiendo que retirara lo que había dicho. El abogado tuvo que intervenir. Luna salió furiosa, arrastrando a John con ella. Volvimos a casa, esperando retomar nuestra vida normal, pero el drama estaba lejos de terminar. No pasó mucho tiempo antes de que Luna empezara a causar problemas. En cuestión de días, recibimos una carta de su abogado, alegando que nuestra negligencia había contribuido a la muerte de papá y exigiendo una revisión del testamento. Eva y yo estábamos furiosos, pero no sorprendidos. Luna siempre había sido vengativa, y esto era solo su manera de desquitarse. Contactamos al abogado de papá, y trabajaremos con él para avanzar en esto. No vamos a retroceder en la lucha por lo que es nuestro. El problema es que vivimos a kilómetros de distancia y tenemos que viajar para asistir a las audiencias judiciales, manejando nuestras responsabilidades laborales y familiares al mismo tiempo. El abogado nos ha asegurado que Luna no tiene ningún derecho sobre la casa ni sobre el fideicomiso. Ha presentado esta petición sin fundamento, solo para hostigarnos y hacernos viajar, para que perdamos días de trabajo y tiempo con nuestras familias. No puedo explicar lo frustrante que es. Ahora mismo estoy escribiendo esto mientras espero para abordar un vuelo. Este es el tercer viaje en 2 meses, y el caso ni siquiera ha avanzado a la mitad. Luna y su abogado solo están retrasando el proceso y pidiendo más tiempo para intentar demostrar una reclamación sin fundamentos. No sé cuánto tiempo más va a tomar esto. La frustración de Eva ha llegado al límite, y es solo cuestión de tiempo antes de que le dé una paliza a Luna. No sé si pueda o quiera detenerla. Actualización 1. Nos tomó meses limpiar el desastre tras el funeral. John y Luna se instalaron en nuestra casa familiar sin que lo supiéramos, hasta que la visitamos nuevamente por una audiencia en la corte. Eva casi llega a los golpes con Luna, pero de alguna manera logré detenerla, reuniendo toda la fuerza de voluntad posible, ya que esa mujer lo pone difícil. Fue difícil lidiar con esa mujer narcisista, pero mantuvimos nuestra postura y trabajamos con el abogado de papá para reclamar lo que era legítimamente nuestro. Después de meses de juicio y múltiples audiencias, la corte finalmente desestimó todas las demandas de Luna por falta de pruebas. El juez descartó cualquier juego sucio o influencia indebida y también ordenó a John y Luna desalojar la casa familiar. Aunque ganamos la batalla legal, Luna no había terminado de hacernos la vida miserable, especialmente a Eva. Yo heredé el fideicomiso, así que no había mucho que pudieran hacer al respecto, salvo quejarse. Pero Eva heredó la casa, y eso la convirtió en el blanco principal de Luna. Eva vivía a kilómetros de distancia de la casa familiar, y Luna usó esa distancia a su favor. Incluso después de recibir la orden de desalojo, Luna no se detuvo. Más bien, se volvió más desequilibrada. Parecía decidida a convertir la vida de Eva, y la mía, en un infierno. Unas semanas después, un vecino llamó a la policía quejándose de un olor fétido proveniente de la casa. Como estaba cerrada, los policías no podían entrar, pero inspeccionaron desde afuera y encontraron montones de huevos podridos y carne en descomposición en el patio trasero, generando un hedor insoportable. La policía llamó a Eva y le pidió que limpiara el desastre y mantuviera el patio trasero limpio. Eva tuvo que contratar a un limpiador de manera remota para encargarse del problema. Pero eso no fue todo, los huevos estaban embarrados por las ventanas y las paredes. El abogado sugirió que Eva instalara cámaras de seguridad alrededor de la casa. Mis padres nunca sintieron la necesidad de cámaras, la casa estaba en un vecindario seguro, donde la gente había vivido durante décadas, como una pequeña comunidad. Además, John y Luna vivían al otro lado de la calle, lo que hacía que mis padres se sintieran más seguros. Ahora esas mismas personas se habían convertido en un verdadero problema. Eva instaló las cámaras en una semana. ¿Qué pasó después? Alguien llamó a la policía quejándose de que se realizaban actividades ilegales dentro de la casa cerrada. Eva recibió una llamada y confirmó que la queja no tenía fundamento, pero los policías argumentaron que, el denunciante, mencionó específicamente que la casa estaba cerrada por dentro para evitar sospechas. Insistieron en revisar la casa. Eva tuvo que volar inmediatamente y cooperar con la policía, o de lo contrario habrían forzado la entrada. Le aconsejé a Eva que vendiera la casa, pero ella es una luchadora. No es del tipo que se rinde ante la presión. Me dijo, sé que es más fácil irse, pero esta fue nuestra casa, el lugar donde crecimos. Tiene recuerdos de nuestros padres, no voy a rendirme y dejar que esa bruja gane. Honestamente, si estuviera en su lugar, ya habría vendido la casa. Quizás esa es la razón por la que papá confió en ella con la propiedad y no en mí. Eva también solicitó una orden de restricción contra Luna y John. Consiguió una temporal por 1 mes, y tan pronto como terminó, Luna intentó irrumpir en la casa y hasta dañó una de las cámaras. No iba a detenerse hasta agotar a Eva. Por suerte, esta vez todo quedó capturado en las cámaras de seguridad. Eva consiguió una orden de restricción de 1 año contra Luna. También contrató a una empresa local de administración de propiedades para asegurarse de que la casa estuviera bien cuidada y disuadir a los intrusos. Sin embargo, esto era costoso y no viable a largo plazo. El abogado sugirió que Eva alquilara la casa.
Eva al principio no quería hacerlo, no quería tratar la casa familiar como un negocio, pero parecía ser la única solución. Eventualmente, aceptó. El desafío fue arrendarla a alguien que pudiera soportar, o incluso enfrentar, a Luna si intentaba causar problemas. Se la alquilamos a un exmilitar, lo que hizo que Luna bajara la guardia. Luna entró en un colapso total sobre cómo Eva había robado su herencia. Ya no era la herencia de John, era la suya. Llevó todo a las redes sociales, publicando largos mensajes sobre Eva y sobre mí. Nos etiquetó como hijos ingratos que abandonaron a nuestros padres y solo aparecieron para quedarse con la herencia. Convenientemente, omitió los años que pasamos tratando de apoyar a papá, y el hecho de que ella y John lo habían drenado financieramente. Lloró sobre cómo John y ella dedicaron su vida a cuidar a mis padres, y a cambio, no obtuvieron nada. Una vez más, fuimos pintados como los hijos privilegiados que manipularon a nuestro padre, para que nos dejara todo mientras no le daba nada al hijo adoptivo. Ni siquiera dejó en paz a mis padres fallecidos, hablando mal de ellos y afirmando que no hicimos nada por ellos. Como siempre, John permaneció en silencio, dejando que Luna liderara. Es un patrón que hemos visto durante años. Él depende de ella para pelear sus batallas mientras se esconde en el fondo. Ha pasado poco más de un mes desde que la casa fue alquilada, y hasta ahora no se ha reportado nada. Esperamos que Luna finalmente se ocupe de su propio negocio, literalmente, porque lo que escuché de los familiares es que últimamente sus finanzas están cayendo a pedazos. Con Eva hemos decidido también demandar por difamación. Esperamos que al menos esta vez el juicio no sea tan molesto como el anterior. Pero en este punto, no tenemos otro camino. Porque literalmente Luna ha estado provocando al oso dentro de la cueva. Actualización 2. El mes pasado se cumplió un año desde el fallecimiento de papá. Eva y yo, junto con nuestras familias, fuimos al cementerio a rendirle homenaje y tuvimos una pequeña oración en nuestra iglesia familiar. Fue entonces cuando recibimos las últimas noticias sobre ellos. Aparentemente, Luna y John estuvieron tan consumidos por la batalla legal y su misión de hacerle la vida imposible a Eva, junto a la demanda por difamación, que prácticamente descuidaron su negocio. De por sí, nunca estuvo en buen estado, pero papá intervenía de vez en cuando para mantenerlo a flote. Pero ya sabes que en los momentos difíciles se ve de qué están hechas las personas, y especialmente los matrimonios, así que imaginarás lo que ha estado sucediendo entre John y Luna. Su matrimonio se volvió abusivo, y obviamente John era quien sufría. Ella lo culpaba por ser tímido y no lo suficientemente hombre como para defenderse. No estoy seguro de qué más podría haber hecho, ya intentó manipular a nuestros padres y quiso arrebatarnos lo que era nuestro. Los vecinos, e incluso el inquilino de Eva, confirmaron que Luna y John peleaban como perros y gatos. Luna solía golpearlo, y hubo muchas ocasiones en las que se tuvo que llamar a la policía para lidiar con sus discusiones a medianoche. También hay un rumor de que Luna tenía una relación con uno de los repartidores que trabajaban para ellos. Y al parecer John los había atrapado en pleno acto. Aunque como, digo, esto es solo un rumor. Quizás personas que les gusta hacer leña del árbol caído. No sé si se están divorciando, pero no creo que John sea capaz de tomar una decisión así. Es un impostor y un cobarde. Me siento culpable al admitirlo, pero no sentimos lástima por lo que está pasando. Uno cosecha lo que siembra. Cuando Eva escuchó esto, comentó que estaba esperando el día en que John se viera obligado a vender su casa y mudarse a una cueva. Por el momento la demanda por difamación avanza. Y aunque esta se encuentra enfocada más en Luna, que ha sido la que ha hecho las publicaciones, también hemos incluido a John. Actualización 3. Ahora está más que claro por qué John y Luna querían tanto el dinero y la casa de nuestro padre, necesitaban salvar su negocio, y el único camino era inyectarle más dinero, aunque eso no los iba a llevar muy lejos. Sí, han cerrado su negocio y han puesto en venta la casa que tenían frente a la de mis padres. Así que Eva está muy, muy contenta. Y no es para menos, ya que no tenerlos como vecinos puede evitar muchos problemas en el futuro, especialmente ahora que están sin dinero y podrían volverse aún más agresivos que antes, sobre todo Luna. Aún así, no sé qué esperaban. Recibieron dinero de los ahorros de nuestro padre, así que no entiendo qué hicieron con él. Si hubieran recibido el fideicomiso y la casa, tal vez hubieran aguantado un poco más, pero de todas formas el final era inevitable, lo habrían perdido todo. Cuando no valoras lo que tienes, no puedes mantenerlo. Y esa es una lección muy dura que se aprende por las buenas o por las malas. Luna y John la han aprendido por las malas. El problema de su negocio no era la falta de dinero, eran ellos. Creo que no es buen momento para decir que la demanda por difamación también ha llegado a su fin, y ha sido muy buena para John y Luna, porque el estrés que eso les generaba no debe haber sido muy bueno. Lo sabemos porque Eva y yo lo hemos sufrido. Pero no creo que el resultado haya sido el que ellos esperaban, porque también recibiremos una compensación económica por todo lo que han dicho. Así como no podrán decir nada sobre nosotros, o enfrentarán más multas económicas. Y en cuanto a su divorcio y la supuesta infidelidad, realmente no lo sé, ha estado todo muy callado en el último tiempo sobre eso.
Supongo que ahora no tienen demasiado tiempo para pensar en esas cosas, ya que están concentrados en otras más importantes. Pero si sé algo más, porque me lo han preguntado mucho, seguro que haga una actualización o responda en los comentarios. Actualización 4. La casa de John y Luna ha sido vendida, y la compradora ha sido mi hermana. Eva decidió hacer una oferta a través de un agente de bienes raíces, pero sin revelar quién era. Ellos aceptaron la oferta y luego descubrieron quién era la compradora. Eva es de las que no se quedan atrás, y quiso asegurarse de enviarles un mensaje a esos dos. Además, según ella, el precio que pagó no estaba mal, y puede alquilarla como a la casa familiar, así que lo vio como un proyecto de inversión. Por su parte, John se ha mudado a un apartamento y ha encontrado empleo en algo que desconozco. No me han dado detalles y tampoco he decidido indagar. En cuanto a Luna, ni siquiera sé dónde se encuentra ahora. Ambos se han divorciado, o al menos habían comenzado el proceso de divorcio hace algunos meses. Creo que el problema en su matrimonio, si a alguien le interesa mi opinión, es que eran demasiado parecidos. Sus personalidades no eran precisamente lo que uno llamaría deseables, así que cuando se terminó el dinero, también se terminó el amor. Incluso siento algo de lástima por John, porque hasta cierto punto Luna era todavía peor que él. Aunque, siendo sinceros, él tampoco fue mucho mejor persona. Conozco a personas que han pasado por diferentes situaciones traumáticas, como el exmilitar al que Eva le alquiló la casa. Personas que, en lugar de dejar que las tragedias los definan, han decidido usarlas como combustible para mejorar, para ser mejores. John podría haber hecho lo mismo. Podríamos haber sido hermanos, pero él nunca nos vio de esa manera, siempre nos percibió como competencia. He titulado esta actualización como la final, porque no espero que suceda mucho más. Con John lejos, espero que esto finalmente haya terminado. Edición: John y Luna han finalizado su divorcio, y ambos se han quedado con la mitad de sus bienes, incluido, supongo, la venta de la casa. Conozco la cifra que obtuvieron por ella, pero, considerando las deudas que tenían, no estoy seguro de si alguno de los dos podría considerarse un ganador en este divorcio. Solo quería añadir esta pequeña actualización para quienes seguían preguntando al respecto.